Y qué bueno es que Dios nos da el privilegio de adorarle y de seguir firme en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo quisiera una vez más orar a Dios para compartir el tema que tenemos este día, nuestro primer sermón del 2025, en este tema: confía en el Señor alguna vez. Confía en el Señor siempre. Confía en el Señor siempre. Siempre. Así que permítanme orar para luego leer el texto bíblico y ver lo que el Señor quiere que nosotros en esta tarde nos llevemos para nuestra vida y nuestro diario vivir. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio de tu permitir, oh Dios, que podamos adorar tu nombre. Gracias por recordarnos que el justo vive por fe. Vive creyendo a tus promesas, a tu palabra, oh Dios, que son fieles y son verdaderas. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio de poder predicar tu palabra. Te ruego, oh Dios, que nos ayude en el poder de tu Espíritu y que tú ilumines el entendimiento de cada uno de tus hijos para que hoy podamos ser edificados, equipados para seguir esta carrera maravillosa que tú nos has regalado, la carrera del Evangelio. Amén. Ayúdanos, Señor, oh Dios, y asístenos, Padre. No solamente a nosotros, sino a aquellos que se conectarán y aquellos que podrán ver este video. Permite, oh Dios, que lo que vamos a compartir hoy sea de edificación, de equipamiento, pero también de confrontación, oh Dios, para que nosotros entendamos que estamos llamados no a confiar en nuestro propio intelecto, sino a confiar en ti. Que sea tú, Señor, ayudando. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Así que pueden ponerse sobre sus pies aquellos que puedan quitar de pie. Vamos a considerar el texto bíblico. Nuestra exhortación estará basada en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice así la Sagrada Escritura: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Puede sentarse. Antes de entrar al texto bíblico y considerar algunos puntos, quisiera refrescar la memoria en mi introducción de recordar que la carrera de la fe cristiana no es una carrera corta, ni una carrera de velocidad, sino una carrera de maratón. Y la carrera de maratón se corren con inteligencia, se corren con perseverancia, se corren con persistencia, con resistencia. Por eso el hermano Charles Spurgeon en una ocasión dijo que la babosa entró al arca con paciencia. Y lo que sabemos lo que es ese animalito, una babosa, sabemos que es bien lenta. O sea que el evangelio se corre con paciencia. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 nos da la misma exhortación de corramos esta carrera como con paciencia, con persistencia, con perseverancia, y nos da otra exhortación y nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Ahora, sabemos que en esta vida, producto del pecado y de vivir en un mundo caído, en esta vida hay desafíos, hay luchas,
hay retos, hay desánimo, hay experiencia. Como decía nuestro hermano Juan en la dirección, hay resoluciones que nosotros a veces hacemos al inicio de cada año. No sé cuántos ya han hecho resoluciones de decir, en este año 2025 voy a leer la Biblia completa. Y viene enero bien, viene febrero bien, pero en abril, en marzo como que la cosa se va complicando. Pero hacemos resoluciones. Un hombre como Jonathan Edwards, un reconocido predicador aquí en Norteamérica, él en una ocasión hizo 70 resoluciones. Las resoluciones no son malas, pero a veces nosotros hacemos resoluciones y nos quedamos en resoluciones. A veces iniciamos las resoluciones, pero en el transcurso del tiempo, las resoluciones que empezamos a hacer como que van menguando. Por esto, en este primer sermón que queremos nosotros compartir como iglesia, yo quisiera, amados hermanos, que el Señor nos ayude a hacer una resolución. Y una de estas resoluciones es que nosotros aprendamos a confiar en Dios siempre. Amén. 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 A confiar en Dios siempre. Para esto, el libro de Proverbios, que es un libro de dicho corto, expresan de manera práctica y directa la forma de que un hombre o una mujer de Dios puede conducirse en la vida diaria. El libro de Proverbios nos da instrucciones en la cual tú y yo podemos apropiarnos de ella, llevarla a la práctica y vivir una vida bendecida de parte de Dios cuando aplicamos estos principios en la vida diaria. Dice el hermano José Mendoza, cariñosamente Pepe, que muchos lo conocen, que el libro de Proverbios, aunque tiene mucho tiempo que se escribió, sigue siendo un libro de instrucciones de sabiduría para una vida buena que traiga gloria al Señor. Y Dios sabemos, según Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para vivir para su gloria. Amén. Así es. Y Dios sabemos, según 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo hablando, que ya sea que comáis o bebáis o hacer otra cosa, hacerlo para su gloria. Y nosotros lo sabemos, pero nuestra condición caída, a veces nosotros tomamos decisiones que no son para gloria de Dios. A veces son decisiones para nuestra propia gloria. A veces hacemos cosas sin consultar a nuestro Dios. A veces nos metemos en algunos líos sin buscar dirección de Dios. A veces cuando tenemos una buena posición económica y quizás tenemos 2 o 3 tarjetas de crédito full, vienen tormentas a nuestras vidas y lo primero que nosotros lanzamos la mano es a la tarjeta o a nuestras habilidades. Sin embargo, el escritor a los Proverbios nos quiere dar una serie de exhortaciones en esta tarde para que nosotros iniciemos este año 2025 con una perspectiva diferente, con una perspectiva distinta. Con una perspectiva que yo estoy plenamente convencido que si nosotros la abrazamos y la aplicamos, esas perspectivas serán para la gloria de Dios. Amén. Por esto en mente, entonces veamos varios puntos que nosotros encontramos en estos 3 versículos. Y la primera exhortación la vamos a encontrar en la parte A del versículo 5.
una exhortación a confiar en el Señor con todo nuestro ser. Una exhortación a confiar en el Señor con todo nuestro ser. ¿Qué dice la parte A del versículo 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. La palabra fíate es confiar, confianza. Por eso otras traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, esta parte A la define de siguiente manera, y cito: confía en el Señor con todo tu corazón. Hoy en este primer culto, el Señor me está diciendo que confiemos en Él. Amén. Y que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Pero nosotros pudiéramos hacerle una pregunta a esta parte A del versículo 5. Porque fijémonos, hermanos, que no dice que no confiemos en el hombre, no dice que no confiemos en los profetas, no dice que no confiemos en los apóstoles, no, dice fíate de Jehová. Ahora, ¿quién es Jehová? Jehová es nuestro Padre Celestial. Jehová es el Todopoderoso. Amén. Jehová es el Omnipotente. Jehová es el Omnisciente. Amén. Jehová es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Jehová es el único Dios que es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Así es. Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Fíjate de Jehová. Amén. Con todo tu corazón. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, si nosotros estamos convencidos y plenamente convencidos que los atributos de Dios revelan su carácter y la esencia de quién es Él, podemos caminar confiados aún en medio de cualquier situación que tú estés envuelto en esta hora. Amén. Gloria a Dios. A. W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, nos dice, y cito: hablar del carácter de Dios es hablar de sus atributos. Todo lo que Dios es, lo es por la eternidad. Y sus atributos están conectados uno al otro. Entonces, si Dios es inmutable, que no cambia, su fidelidad no cambia. Amén. Todos los actos de Dios están en perfecto acuerdo con todos sus atributos. Ningún atributo de Dios contradice a otro, sino que todos armonizan entre sí. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. De manera que todas sus palabras son fieles y verdaderas. Fin de la cita. Amén. Hermano, mira, este libro de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21, allí en el cierre, Apocalipsis capítulo 22, son palabras de Dios. Amén. Y todas, absolutamente toditas, todas son fieles y verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Todas son fieles y Amén. verdaderas. Así es. Amada iglesia, la Biblia está llena de textos que nos exhortan a confiar en Dios. Amén. Y yo quiero que tú prestes atención a algunos textos que vamos a compartir. Mira lo que dice Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Esa palabra bienaventurada en el hebreo es macario, dichoso, feliz, contento. El que confía en Jehová es bienaventurado. Salmo 31, versículo 1 y versículos 13 y 14, en un momento de adversidad que se encontraba el salmista David. Recuérdense que él fue perseguido por Saúl y David andaba corriendo por todos los lados. Mira lo que dice el salmista David en el versículo 1, 13 y 14 del Salmo 31. Dice así: en ti, oh Jehová, he confiado.
no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Dice el verso 13, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan junto contra mí e idean quitarme la vida. Dice el 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Tú eres mi Dios. Amén. El Salmo 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que pone su confianza en Jehová y no se desvía tras la mentira ni tras los soberbios. Bienaventurado. Gracias, Jesús. Bienaventurado. Salmo 55, versículo 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Gracias. Si viniste cargado, cargado, es lo que dice la Biblia. Echa sobre Jehová tu carga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar. Amigo que está aquí, mira, si tú estás cargado del pecado, si tú estás abrumado del pecado, Jesús dice, venid a mí, no a mí, a Francisco Pascual, no, a Jesús. Santo. Todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El único que hace descansar es Cristo. Amén. Amén. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Yo me gozaba cuando el hermano Warner leía el texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y hacía énfasis en el 6 y el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Si alguno está afanoso, ¿qué dice el texto que leyó nuestro hermano Warner? Haga oración. Por nada esté afanoso. Gracias, Señor. El cristiano vive por fe. Por nada esté afanoso. Bueno, que lo que pasa es que tiraron una noticia que la inflación, por nada esté afanoso. Lo que pasa es que tiraron una noticia que la cosa se va a complicar. Por nada esté afanoso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que se complique lo que se complique. El cristiano vive por fe. Amén. El cristiano depende de un Dios que está en su trono, que dice el Salmo 93, versículo 1, Jehová reina, Jehová reina. No Trump, no Biden, Jehová reina. Jehová está en su santo trono gobernando todo. Y ese Jehová es nuestro Padre celestial. Gloria. Amén. Así es. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Amén. Porque él tiene cuidado de vosotros. Hermano, si tú quieres seguir con tu ansiedad, con tus preocupaciones, con tus turbaciones, Dios dice que se la echa a él. Es como Pedro le dice, no, tíramela a mí. Échamela a mí. Y es interesante, a Pedro le escribe una audiencia que se encontraba bajo persecución. Y en esa persecución, Pedro le dice a su audiencia, echando, ¿el qué? ¿Alguna ansiedad? No, Toda vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? ¿Sobre Pedro? No, sobre él. ¿Pero por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Hermano, eso es muy monumental, eso es glorioso. El Dios que hizo los cielos y la tierra tiene cuidado de ti. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Bendito su nombre. Gracias, Señor Jesús. A ese Dios no se le escapa nada. Tú estás ahí. Jehová está en control. Sí, Señor. Gracias. Gracias. El escritor hebreo nos dice, y cito, versículo 5 y 6 del capítulo 13, sean vuestra costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, gloria a Dios. Oh, hermano, yo me gozo con eso. Esos versículos, sí, yo me gozo, porque yo no estoy solo caminando como un barco a la deriva, no. Aquel hombre, aquella mujer que ha venido de arrepentimiento y fe a Cristo, no anda sin Dios, sin fe, sin esperanza, no. Nosotros andamos con Dios, nos ha regalado la fe y tenemos esperanza en Cristo. Amén. Nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza en Cristo. Por eso el escritor dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Pastor, y si entra una gente con una ametralladora y la metralla, nuestra ciudadanía entre los cielos. Esta es temporal aquí. Santo es el Señor. Pablo le dijo a los filipenses, para mí, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amén. Sea que vivamos, oramos, somos de Somos de Él. Santo. La primera exhortación que en este año 2025 es que confiemos en el Señor con todo nuestro ser. Amén. Con todo nuestro corazón. A la segunda exhortación en este 2025 está basada en la parte B del versículo 5 y el versículo 7. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Permítame hacer estos comentarios de esta segunda exhortación. Porque nosotros a veces somos expertos en apoyar nuestra propia prudencia y que somos los que lo más sabemos. Dice el verso 5, fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando la Biblia nos dice en este versículo que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia o entendimiento, no nos está motivando a ser seres irracionales o actuar por instinto como los animales. La Biblia no pone una pared de separación entre nuestro intelecto y la fe. De hecho, el libro de Proverbios habla muy bien del entendimiento. Ejemplo, Proverbios 14:33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría. Proverbios 15:14 nos dice, el corazón inteligente busca conocimiento. Proverbios 16:16 dice, adquirir inteligencia es preferible a la plata. Amén. Ahora bien, ¿qué quiere decirnos el Señor cuando nos habla de que no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia o en nuestro propio entendimiento? El Señor, amados hermanos, nos exhorta a que no debemos basar nuestras decisiones basadas principalmente en nuestras propias percepciones, lo que a mí me parece, lo que yo pienso o lo que yo entiendo. No. Esto es debido a que nuestro propio entendimiento está manchado con el pecado, la cual nos lleva en muchas ocasiones a tomar decisiones egoístas y muchas ocasiones a tomar decisiones egocéntricas. Fin de la cita. Dice un estudioso, en vez de apoyarnos en nuestro propio conocimiento y razonamiento, en primera instancia, debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor y hacernos la pregunta, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿O trae gloria a Dios esta decisión? Aún en esas situaciones que no son de nuestro agrado o que no llegamos a comprender, podemos apoyarnos en su amorosa sabiduría y responder con fe, afianzándonos a lo que Él revela en su gloriosa palabra. Fin de la cita. Fíjate de Jehová y no en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento. No, lo que pasa es que a mí me parece,
el cristiano no vive de que a mí me parece. El día pasado tuvimos una serie de martes estudiando aquí la importancia que es tener una cosmovisión bíblica, de pensar como Dios piensa. Y la única manera que tú y yo podemos pensar como Dios piensa es sumergiéndonos en la palabra de Dios. Amén. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo pienso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de aquello? Ahora bien, por eso en el versículo 17, el proverbista le dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Y es interesante que algunos estudiosos dicen que cualquier cosa que no vaya conforme a la palabra de Dios es una opinión. Y el cristiano no vive de opiniones personales. El cristiano vive la vida conforme a lo que Dios ha dicho. Cuando la Biblia dice algo, no es una opinión, sino palabra de Dios. Amén. Y como hijo de Dios, no podemos vivir una vida basada en mi opinión o en mis opiniones personales, sino basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios dice: no te una a yugo desigual, no te una a yugo desigual. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano y Dios te dice: no te una a yugo desigual, es que no te una a yugo desigual. Pastor, es que usted no sabe lo que Él puede hacer. Mira, como yo no conozco el futuro y verdaderamente yo no conozco el corazón de nadie, pero conozco la palabra de Dios. Y si Dios dice que no te una y tú eres una hija de Dios o tú eres un hijo de Dios, no te una. Y eso es lo que yo te puedo decir, lo que Dios dice. Amén. Quizás tú quieres escuchar lo que tú quieres escuchar, pero yo no te puedo decir como pastor, donde debo de velar por tu alma y que un día voy a rendir cuenta delante de Dios por tu vida. Yo no te puedo decir lo que tú quieres escuchar. Yo tengo que decir a ti lo que Dios dice. Amén. Sí, Señor. ¿Y qué dice Dios? Que no te una a yugo desigual. No te una a la tiniebla donde tú estés luz. Porque dice Pablo, hablando a los Corintios, ¿qué comunión tiene la tiniebla con la luz? Ninguna. Son dos pensamientos diferentes. Mientras tú quieres agradar a Dios, la otra persona está pensando en otra cosa que no es Dios. Así es. Santo es el Cordero, digno es el Señor. Fíjate de Jehová y no en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si Dios dice lo que dice, ¿qué hay que hacer? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Pero si tú o yo dice: pastor, es que usted no sabe lo que Dios puede hacer, eso es una opinión. Los cristianos no vivimos de opinión. Los cristianos vivimos basando nuestra vida, basada en la palabra de Dios. Amén. Ahora, sabemos que yo estoy hablando de la parte espiritual. Sabemos que yo estoy hablando de la parte de una vida piadosa. Porque me imagino, por ejemplo, el hermano Reinaldo, que es mecánico, si tiene un problema con un vehículo, él debe llevarse ¿de qué? Del manual del vehículo. Así es. La Biblia no habla de eso. No, yo estoy hablando de aquellas decisiones que tú y yo tomamos que afectan nuestra relación con Dios y pueden afectar el testimonio del Evangelio y pueden afectar nuestra vida espiritual. Y Dios es enfático y claro en eso. Todo lo que no esté basado en la palabra de Dios para nuestra vida piadosa y espiritual es una opinión. Y repito otra vez, el escritor de los Proverbios nos dice: no te fíes, fíjate de Jehová y no te fíes en tu propio entendimiento.
No. Gracias, Señor. Aleluya. Proverbios 16:12 dice, ¿ha visto hombre sabio en su propia opinión? Mira lo que dice esto. Más esperanza hay del necio que de él. Wow. Dios mío. Voy a poner otra vez esto. Poderoso. ¿Ha visto un hombre sabio en su propia opinión? Pregunta el proverbista. Más esperanza hay del necio que de él. Santo, santo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el necio, aunque necio, si él cambia de actitud, él puede llegar a ser sabio. Pero aquel que se encierra y se hace sabio en su propia opinión y no cree a la palabra de Dios y cree que lo sabe todo, se convierte en un insensato y aún viene a ser peor que un necio. Porque se cree que lo sabe todo, ya se cree que lo sabe todo y al final no sabe nada. Se convierte en un insensato y se hace duro en su terco corazón. ¿Ha visto un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tercera exhortación. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Pero a quién? A Jehová. Versículo 6, parte A. Porque ¿de qué está hablando el proverbista? De Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia potencia. ¿Qué hago entonces? Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Decía un estudioso lo siguiente. Esto implica no solo saber que Dios existe, sino que admitimos que Él es el Señor de nuestra vida. Es el que tiene todo el derecho y autoridad de guiarnos en cada paso que damos diario. Esto nos lleva que cada decisión que tomemos debemos llevarla a Él y rendirnos a su voluntad y confiar en Él por completo, fin de la cita. Si somos honestos y somos sinceros, en el año 2024, no todas las decisiones que tú y yo tomamos se las llevamos a Él primero en oración. En el 2024 nosotros tomamos decisiones sin pensar en Dios. Sin embargo, mira que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Porque nosotros como cristianos tenemos que entender que ya nosotros, después de haber nacido de nuevo, no vivimos para sí. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos al Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 15 de 2 de Corintios 5 dice, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, el cristiano vive para Cristo. Amén. El cristiano vive por Cristo y para Cristo. Pero a veces nosotros sabemos eso y sabemos que vivimos por Cristo, por su gracia, por su misericordia, pero a veces nosotros no estamos viviendo para Él. ¿Y qué quiere Dios? Que en este 2025 cambiemos de actitud. Amén. Amén. Que en este 2025, a la hora de yo tomar una decisión, un momentito, déjame orar. A veces nosotros nos metemos en problemas, hermano, es que no oramos. Nosotros oramos. No buscamos consejo. Caemos otra vez. A veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y el proverbista nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y por eso a veces nos metemos en problemas, por eso a veces nos metemos en muchísimas cosas. ¿Pero por qué? No hacemos sabios en nuestra propia opinión, no confiamos en el Señor y no ponemos todo en la mano de Él. Romanos 14, versículos 7 al 9, Pablo les dice a los romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nosotros vivimos para Cristo. La Biblia nos habla de eso, amados hermanos. Pero en esta condición caída, una y otra vez, nosotros cometemos los mismos errores. ¿Pero qué quiere Dios? Que nosotros lo reconozcamos a Él en todo lo que hagamos en este caminar con Dios. Y recuérdense que este reconocer no simplemente habla de que yo sé que hay Dios. Hay mucha gente que dice lo mismo, pero vive a su manera. Por eso William McDonald comenta y cito: hemos de entregar a su control cada área de nuestra vida, sin quedarnos nada de voluntad propia, sino solo el único y puro deseo de conocer su voluntad y ponerla por obra. Fin de la cita. ¡Wow! Es quitarnos nosotros y ponerlo a Él. Ya yo no vivo para mí, ya yo vivo para Él. Ya yo no vivo para mí, yo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Ya a la hora de yo ejecutar algo, tengo que ponerlo delante de Él. Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto trae gloria a tu nombre? Eso es reconocer que tú y yo vivimos bajo el señorío de Cristo. ¿Sabe que nosotros, y me incluyo, porque ha sido así también en mi vida, el problema del cristiano no es con Jesús como Salvador? No, ahí no hay problema. El problema del cristiano es con el señorío de Cristo. Es ahí que está el problema de nosotros. Es con el señorío de Cristo. Nosotros decimos Señor, y cuando decimos Señor, estamos diciendo tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño. Pero a veces nos quedamos simplemente en decirlo. Por ejemplo, si ahora mismo, mañana en tu trabajo, tú necesitas moverte, ¿tú sabes lo que tú y yo hacemos? Como dependemos de un horario y tenemos una responsabilidad, mandamos un mail y pedimos un permiso. ¿Por qué? Porque nos debemos a una empresa que nos contrató. Tenemos que pedir permiso. Cristo nos compró a precio de sangre. Y dice Pedro que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Y tú y yo pertenecemos a Cristo. Amén. Y si pertenecemos a Cristo, nada que tú y yo hagamos, deberíamos hacerlo sin consultar con Cristo. Amén. Pero a veces nosotros lo hacemos. Y eso es reconocerlo a Él en todo nuestro camino. Reconocerlo a Él en todo nuestro camino. La cuarta exhortación y conclusión para entrar en aplicaciones. Un resultado. La parte B del versículo 6. Y Él enderezará tu vereda. Dice el texto, léelo completo: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow. Gracias. El pastor Charles Stanley, que quizá muchos lo han oído mencionar, ya murió hace un tiempecito de la presencia de Dios, él comenta y cita: el camino correcto es siempre el de la obediencia a Dios. Puede ser que en ocasiones tropecemos o que necesitemos ser corregidos, pero el Señor nos guiará de regreso a su camino cuantas veces sea necesario, si mantenemos una actitud de humildad y obediencia. Amén. Sus caminos no siempre serán lo más fácil de seguir,
pero podemos estar convencidos de que sus caminos son mejores que los nuestros. Fin de la cita. Sí, Wow. Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Sus caminos son mejores. Oye, sus caminos son mejores. Gracias, Señor. Gracias. Aunque no lo entendamos, los de él son mejores. Amén. Aunque no lo comprendamos, su camino es mejor. Amén. Sí, Señor. Su camino es mejor. Sí, Señor. Aunque pasemos momentos de dificultad, su camino es mejor. Amén. Amén. Yo sé de lo que digo. No, la Biblia dice Gracias, Señor. que hay un versículo que no sé cuántas veces yo lo he repetido y no sé cuántas veces lo voy a seguir repitiendo. Romanos 8:28. Dice la Escritura, y sabemos, ¿el que Pablo? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Esto es, a lo que conforme a su propósito, son llamados. Aunque tú no entiendas algo, Gracias. Amén. el Señor de una manera sobrenatural Gracias, gracias. hace que obre Obra para bien. Amén. Obra para bien. Gracias, Señor. El proverbista nos ayuda a entender que si nosotros confiamos en el Señor siempre con todo nuestro ser y no nos apoyamos en nuestro propio razonamiento o prudencia y le reconocemos en todo lo que hacemos diariamente, aunque vengan situaciones difíciles que no entendemos, el Señor en su gracia nos guiará y enderezará nuestro caminar de este lado de la eternidad hasta la espera gloriosa de la segunda venida de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Confiar. No en nuestra propia prudencia. Reconocer. Y Él enderezará nuestra vereda. Amén. Él enderezará nuestro camino. Amén. Amén. Gracias. Ahora, varias aplicaciones más que quisiera hacer. Porque poniéndome en el lugar tuyo, al igual yo, Empatía. no sé cuántas veces nosotros hemos dicho, wow, amén. Wow, así es. Sí, wow. Wow, wow. Pero nuestra condición caída, volvemos nosotros a cometer los mismos errores. Por eso nuestra primera aplicación es una pregunta. ¿Cuál es el aspecto de tu vida en el que más te cuesta confiar en Dios? ¿Cuál es el aspecto de nuestra vida o de tu vida que más te cuesta a ti confiar en Dios? Yo sé el aspecto de mi vida. Y he tenido que venir una y otra vez a pedirle perdón a Dios. Y he tenido que venir una y otra vez a predicarle el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias, Jesús. El Señor quiere que tú y yo confiemos en Él. Que confiemos en Él. Amén. Él es fiel, Él es verdadero, Él es puro, Él es santo. Él es majestuoso, Él es glorioso, Él es todopoderoso, Él es maravilloso, Él es misericordioso. No, oye, hay abundante gracia en Él, hay bondad en Él. Amén. Gracias. ¿Qué cosa de tu vida te cuesta a ti confiar en Dios? Pastor, es que mi esposo tiene un corazón de... Oye, entrégaselo a Dios. Ora por él. Y haz lo que Dios te dice que tú tienes que hacer como mujer piadosa. Modela de la Cristo. Y descansa en Dios. Pastor, es que mi hijo está tan envuelto en el pecado. Predica el Evangelio. Descansa en el Señor. Modela a Cristo y confía en el poder del Evangelio. Amén. Amén. Confiemos en el poder del Evangelio. Amén. Amén. Amén.
¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te estaba quitando el sueño en el 2024? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Pastor, es que yo anhelo tener mi casa. Mira, tú vas a tener tu casa si Dios quiere. Pero mientras tanto, Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mientras tanto, Jesús dijo que fue a preparar lugar para que tú y yo estemos con Él cuando Él venga por segunda vez a buscarnos por toda una eternidad. Si puedes tener tu casa propia, gloria a Dios. Pero si eso no viene, confía en que hay una casa celestial cuyo arquitecto y constructor, dice la Biblia, es Dios mismo. Amén. Santo, santo. Y en esa casa no hay grieta. En esa casa, oye, es una casa perfecta porque el Dios que la está construyendo es un Dios perfecto. Amén. Amén. ¿Sabe qué? En esa casa tú no tienes que buscar down payment. No, porque ya Cristo hace 2000 años que pagó el precio. Amén. Gloria a Dios. Hace rato que ese down payment está pago. ¿Y sabe qué? Para una morada eterna. Lo de aquí, lo compartimos el domingo pasado, lo digo de nuevo otra vez, lo de aquí es temporal y es pasajero. Así es. Gloria a Dios por las cosas que Él nos regala de toda la eternidad, pero esto es temporal y pasajero. Señor. Nuestro gozo no es eterno. Amén. Por eso la exhortación de Pablo a los Colosenses capítulo 3 es poner la mira en lo de arriba, poner la mente en lo de arriba, donde está Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, y ese si habéis no es de duda, sino de confirmación, ya que hemos resucitado con Cristo y somos de Cristo, poner la mira y la mente en la cosa de arriba, donde está Cristo. Amén. Gracias, Señor. Y si Él quiere añadir desde la eternidad, pues gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuál aspecto de tu vida y qué más le cuesta confiar? Gracias, Jesús. Confiemos en el Dios verdadero, Sí, Señor. que Él sabe lo que a ti te conviene y Gracias. lo que a mí me conviene. Amén. Gracias, Señor. Iglesia, Dios sabe lo que a ti te conviene y lo que a mí me conviene. Amén. A veces nosotros queremos las cosas, microondas. Muchas gracias. Estamos viviendo un tiempo, hermano Reinaldo, donde nosotros, anteriormente, hace 40 años atrás, o 45 años atrás, nosotros mandábamos una carta y a veces duraba meses para llegar a su destino. Pero hoy tú te sientes en una computadora y preparas una carta y con un clic, ¡pam!, llega al destino de una vez. Así nosotros a veces queremos vivir en el Evangelio. Esperar. Microondas. Y el salmista David en Salmo 40 dice, pacientemente. ¿Cómo fue que esperó él? Pacientemente. ¿Cómo fue que esperó? Pacientemente. Esperé a Jehová Sí. y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es ¿Y cómo fue? Pacientemente. pacientemente. Gracias, Señor. Muchas gracias. Hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dios no anda rápido como tú y yo. Dios tiene su tiempo. Amén. Si no, pregúntale a Jesús cuando van donde Él, en Juan capítulo 11, y le dicen que Lázaro estaba enfermo. ¿Sabe qué dice el texto bíblico? Que Él se quedó un par de días más. Y Él sabía que Lázaro había muerto porque era Dios. Él se quedó un par de días más. Pero dicen que Jesús amaba a esta familia. ¿Cómo es esto? Que Jesús ama a esta familia, le dicen que Lázaro está enfermo y se queda un par de días más. Poder. Esta grandeza. El tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Él llega allá, le dice, Marta, Marta, comienza a reclamar. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y todavía frente a la tumba, Jesús dice, quita la piedra. Y le dice, Marta, Señor, ya viene. Creo que no. Pero Jesús le dice, Marta, Marta,
no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si confías verás la gloria de Dios. Marta, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Lázaro, sal fuera. Amén. Amén. Y Lázaro salió. Amén. Medio de la circunstancia. ¿Cuál es el aspecto de tu vida que más te cuesta? Confiar en Dios. Amén. Bendito Por nada estés afanoso, sino ora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. Y el hermano Warner, en la dirección del culto, nos ayudaba a recordar que cuando Pablo le está diciendo esto a los filipenses, él está preso. Santo, santo. Pablo no está en un resort. Pablo no está en un hotel en 5 estrellas. Pablo está preso. Y le está diciendo a los filipenses, por nada estéis afanosos. Amén. Santo, gracias. Por nada. Bendita sea. Pastor, es que la empresa que yo trabajo va a cerrar. Por nada estéis afanosos. Amén. Antes tú en esa empresa, estaba vivo. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y si Amén. Cristo no ha venido y no llega primero, probablemente tú vayas a la presencia de Dios y esa empresa va a continuar. Sí, Señor. Así es. Santo es Dios. Nosotros hemos traído nada a este mundo y no hemos llevado nada. Vamos a orar tampoco. Dios quiere que en este 2025 Gracias, Señor. nosotros confiemos en Él. Amén. Lo recibo, Señor. Pastores, que ustedes no conocen mi compromiso. Mira, Dios lo conoce y con que Dios lo conozca es suficiente. Amén. Él es Jehová Jireh. Amén. Él es nuestro proveedor. Él sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Por eso Jesús, hablando en el contexto del Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 35, cerrando ese texto, hablando precisamente del afán y la ansiedad, Él termina diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Es como el Señor dijera, búsquenme a mí, entréguense a mí, Santo, papá. enamórense de mí en el 2025. Llénense de mí en el 2025. Confíen en mí en el 2025. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Gloria a Dios. Él es bueno. Él es mi abogado. Gloria a Dios. Mi papá. A buscar. Un imperativo. No es si tú quieres, yo quiero, no. Es buscar a Dios. Amado hermano, busquemos a Dios. Entreguémonos a Dios. Enamorémonos de Dios. Amén. Amén. Sumerjámonos en Dios. Amén. Vuelve a una pregunta. ¿Cuál aspecto de su vida es el que más le cuesta confiar en Dios? Dios sabe lo que está haciendo. Contigo, con Él, con su creación. Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Lo más lejos que yo deba tener en mi vida Santo Dios. que yo voy a estar en un púlpito, en una iglesia, en Providence, predicando el Evangelio. Bendito sea Dios. Amén. Dios mío, lo más lejos. Lo más lejos que yo iba a tener en mente, era que iba a conocer a un hermano como Reinaldo, como Alessandra, hermana Alessandra. Lejos. Pero Dios en su gracia nos ha traído aquí. ¿Y qué quiere Él? Que confiemos en Él. Segunda aplicación. Como nadie ha visto a Dios cara a cara, y sabemos que la Biblia es la revelación de Dios, ¿qué necesitamos hacer para aumentar nuestra confianza en Dios? Respuesta: estudiar su palabra Amén. y creer a toda la promesa que Dios revela en su santa y divina palabra. Amén. Creer a la promesa que Dios revela en su santa y divina palabra. ¿Por qué, pastor? Porque todas las promesas que Dios revela en Cristo son sí y en Él
Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios 1, 18 al 20? Y permítame compartir este texto bíblico. Dice, mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Yo quiero repetir otra vez ese versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Amén, gloria a Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en él amén. Amén. Si Dios ha prometido en Cristo que va a dar vida eterna a aquellos que tengo en Cristo, son sí y en él amén. Amén. Si Dios ha prometido que está de nuestro lado, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues todas esas promesas son sí en él y en él amén. Gracias, Señor. Tú y yo estamos llamados a confiar en las promesas de Dios. Y como nadie ha visto a Dios cara a cara, entonces en el 2025 sumerjámonos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Oremos para que Dios ponga hambre de su palabra. Que Dios ponga hambre de su palabra. Gracias. Hermano, a veces nosotros somos diligentes, muy diligentes con las cosas temporales y pasajeras. Y yo sé que cuando tú coges la Biblia, yo cojo la Biblia, se levanta el mismo infierno. Yo sé que es así, porque no podemos ignorar la maquinación de Satanás. Pero podemos pedirle ayuda a Dios, Amén. que Él está a nuestro favor. Amén. Podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, que está a nuestro favor. Y buscar estrategia, buscar la manera de sumergirnos en la palabra. De comer la Biblia, comerla. Sí. Amén. En una ocasión, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Eso está en Lucas 4 y Mateo 4, habla de la tentación de Jesús. Y dice que tuvo hambre. Y el tentador vino, Satanás, y le dijo que convirtiera una piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es? La Biblia. Amén. La Biblia. Amén. Es el alimento espiritual. Necesitamos hambre de la palabra de Dios. Necesitamos amar la palabra de Dios. Necesitamos saborear, deleitarnos en la palabra de Dios. Y en este 2025 podemos decirle al Señor, Señor, pon hambre de tu palabra en mí. Gracias, Señor. Ayúdame a sumergirnos en tu palabra. Ayúdame a ver tu palabra. Como la vio el salmista en el Salmo 19. Más dulce que la miel. Y más dulce que la miel que destila de panal. Amén. Que podamos sacar tiempo. No seamos como aquellos, no sé cuántos se recuerdan, si han ido a hogares que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 y tú ves la Biblia que tienen como la Biblia como un amuleto y tú ves cuando te acercas esa Biblia, la hoja del Salmo 91 amarilla y cuando tú la sacudes llena de polvo porque no ha pasado de esa hoja. No. El cristiano no puede tener la Biblia como un amuleto, no. El cristiano tiene que tener la Biblia como lo que es el alimento espiritual para nuestras almas. Amén. Y no solamente en el Salmo 91, no, en el 119, en el 19, en el 23, en el 38, en el 40. La Biblia de tapa a tapa es el alimento espiritual nuestro. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Eso es así. Todas las promesas de Dios Dios. son en Cristo. Sí. Y en Él. Amén. Amén. Sí. Sí. Hermano, por último, la última aplicación, que nuestro gozo y deleite en este 2025
sea hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Santo sea el Señor. Ese fue el gozo y el deleite de Cristo. Amén. Que nuestro gozo y deleite sea hacer la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Jesús. El gozo de Cristo era hacer la voluntad de Dios. El gozo de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que confiemos y que entendamos que estamos seguros en Él. Dios quiere que tú y yo confiemos en Él. Mira lo que dice Juan 6, 37 al 39. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diera no pierda yo nada, sino que resucitare en el día postrero. Gracias. Hermano, la voluntad de Cristo era hacer la voluntad del Padre. En Cristo, aquellos que hemos venido de arrepentimiento y fe, estamos seguros. En Cristo nosotros tenemos vida eterna. Cristo no vino con su propia agenda. Él vino con una agenda dada por el Padre. Y cuando en la cruz Él dijo, consumado es, Él estuvo diciendo: Padre, lo que me encomendaste, así yo lo he hecho. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que nuestro gozo, nuestro deleite sea hacer la voluntad Sí, de Dios. Señor. Que tú ores y yo ore por eso. Gracias, Padre. Que ayunemos por eso. Amén. Amén. Que nos ayudemos los unos a los otros, nos motivemos a qué, a entender que el gozo del cristiano, el deleite del cristiano debe ser la voluntad de Dios, Amén. la pureza de Dios, la santidad de Dios, lo de Dios. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos de Dios. Que cuando tú y yo nos llegue el domingo o el día de estudio bíblico, Dios nos ayude a tener ese gozo que el hermano Juan a veces nos transmite, de entender, es un privilegio venir a la iglesia. Sí, Señor. El salmista decía: yo me gocé. Lo que me decían a la casa de Salmo 122, creo, versículo 1. Yo me gocé. ¿Con qué, salmista? Por lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. Yo me gocé por lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Que nosotros, cuando venga el domingo, podamos venir, mira, como una plumita. Voy a adorar a mi Dios. Amén. Voy a adorar al que me salvó. Voy a adorar al que me limpió. Voy a adorar al que me redimió. Voy a exaltar a aquel que ha tenido misericordia de mí. Amén. Amada iglesia, ¿qué quiere Dios Gracias, Jesús. en este 2025? Gracias, Señor. Que confiemos en Él de todo nuestro ser, no en nuestras propias opiniones Ni nuestra propia prudencia. y entendimiento manchado con el pecado. No, La palabra. sino en su palabra pura, Amén. Amén. santa, fiel y verdadera. Amén. Que le reconozcamos en todo nuestro camino. Ay, Señor. Que al salir de hoy, de este lugar, podamos pedirle perdón al Señor. Y en esta primera Santa Cena que vamos a compartir hoy, de este año 2025, podamos pedirle perdón al Señor. Señor, mira, yo he hecho esto, he hecho lo otro. ¿Y sabe qué? ¿No lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Me equivoqué? Perdóname. No lo hice bien, no te reconocí. Recuérdense que ese reconocer no es simplemente de saber de decir que hay un Dios, sino de que no hacer nada, absolutamente nada, sin antes ponérselo a Él en la mano. ¿Y sabe qué? Es impresionante lo que nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, y permítame citar esto. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Dios es un Dios perdonador.
No lo hicimos bien en el 2024, pero en este 2025, con la ayuda de Dios, podemos hacerlo mejor. Amén. Ahora, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, no en nuestro propio entendimiento, reconocerlo a Él. Oye, como dice el versículo, en todos nuestros caminos, no en algunas cosas, en todas las cosas. Y Él enderezará nuestras veredas. Gracias. Amén. Gracias. Dios es fiel Esa palabra. y yo sé que Dios tiene el poder para enderezar en tu vida y en mi vida Sí, Señor, gracias. todo lo que está torcido. Amén. Gracias, gracias. Pero solamente Él tiene el poder. Él también tiene un compromiso. Y ese compromiso nosotros lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene un compromiso y es restaurar en nosotros la imagen que Adán empañó en el Génesis. Y Él la está restaurando en Cristo. Y como le está restaurando en Cristo, todas las cosas que Él permite a nosotros, o va para bien. Que tengamos la suficiente humildad de pedir perdón. Y decirle, Señor, ¿sabe qué? Perdóname. No me maneje bien. No le vengamos con rodeo a Dios. Perdóname. Hice muchas cosas sin consultarte. Me quedé un domingo en la cama acostada sin venir a adorarte. Aleluya. Porque Santo, santo. obedecía a la carne y no al espíritu. Pero perdóname. Tú me dices que me congregue. Ayúdame a congregarme más este 2025. Amén. Tú me dices que te adore. Ayúdame a adorarte más este 2025. Amén. Tú me dices que ame a mi hermano. Ayúdame a amar más a mis hermanos este 2025. Amén. Tú me dices que yo ore por mi hermano. Ayúdame a orar más en este 2025 por mis hermanos. Amén. Tú me dices que me someta a la autoridad, a los líderes que tú has puesto. Ayúdame a someterme. Amén. Tú me dices que me someta a mi marido como yo me someto a Cristo. Ayúdame. Tú me dices que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Ayúdame a amar a mi esposa de esa manera. Amén. Perdóname. Perdóname. Gracias. Y que el Señor nos ayude Gracias. a confiar más en Él. Amén. Vamos a orar para que la hermana María entonces pase el canto un himno antes de compartir nuestra Santa Cena. Padre, te adoramos. Gracias, Señor. Nos humillamos. Señor, te rogamos Oh, bendita sea. y te pedimos perdón Oh, bendita sea. por hacer múltiples cosas en el año pasado que no fueron para tu gloria. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, en este año a ser mejores cristianos. No solamente de estas cuatro paredes, sino fuera de estas cuatro paredes. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera que nuestra vida traiga gloria a tu nombre. Perdónanos, Dios. Y sé tú con nosotros, Padre amado. Danos esa gracia, Padre. Así como nosotros orábamos cuando predicábamos, Dios, del perdón, que pedíamos que tú aumente nuestra fe. Así como orábamos el domingo pasado, cuando hablábamos del servicio, que orábamos para que tú, oh Dios, nos dé un don de servir. Así nosotros oramos en esta tarde pidiéndote que nos ayude a confiar en ti. Ayúdanos a confiar más en ti, en tu palabra. Sí, Señor. Que este año 2025 sea un año de hambre de tu palabra. Bendito es. Que podamos amarla más, vivirla más, atesorarla más, entendiendo que ella es un lámpara a nuestro camino y lumbrera. Danos esa gracia, Padre, de a la hora de abrir tu palabra, la podamos disgustar y que sean dulces para nuestra vida. Amén. Si aquí hay alguien que tiene problemas, oh Dios, para leer tu palabra, ayúdale, Dios. Dale fuerza. Dale gracia. Y sé tú con nosotros, Señor. Cristo es. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a confiar más en ti. Y que nos ayude a reconocerte a ti en todos nuestros caminos. Amén. Son favores que te pido en Cristo Jesús.
Amén. Nuestra hermana María.